Gracias, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y gracias al pastor Aguayo por permitirme poder compartir con tan selecto grupo. Como bien anunció él, hemos escrito este libro, acabamos de publicar. Ya se ha distribuido justamente a partir de hoy día en Desarrollo Cristiano, que es una editorial que lo va a distribuir, y se está vendiendo en Amazon también hace ya un mes más o menos. En Amazon lo pueden encontrar como Progresismo, la rebelión contra Dios. Hermanos, yo estaba sentado un día así como ustedes aquí en esta iglesia y una reunión que hubo de pastores y se estaba hablando de este tema del progresismo y un pastor se levanta y le pregunta y le dice a la pastora Milagros, por favor, ¿nos puede recomendar materiales? Y la pastora le contestó algo, ¿no? Como que iba a buscar, obviamente, esos recursos para poderle dar a los pastores. Yo ya había hecho esa búsqueda antes y estoy seguro que la pastora y muchos de nosotros también. Y lamentablemente no hemos encontrado esos materiales y era un reto muy grande poder escribirlo. Yo vengo varios años estudiando el tema, soy economista de profesión también, bueno, no lo digo lo digo más bien con toda humildad, tengo una maestría en educación, un doctor honoris causa en educación, en fin. Vengo estudiando este tema hace bastante tiempo, he tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso también como asesor en la Comisión de Cultura. Pero el día que estaba sentado ahí, sentí como una lanza en mi corazón y Dios me decía, escribe ahora, porque se necesitan estos materiales para la iglesia. Nosotros no estamos en el negocio de libros, en realidad. Este es un material, es una ayuda, es una herramienta para nosotros como ministros, pero sobre todo es una herramienta para las futuras generaciones, hermanos. La situación es una situación bastante delicada. Y lo que les voy a decir hoy día no es para asustar a nadie. El único que se tiene que asustar es el enemigo. Amén, porque ¿cuántos somos más que vencedores aquí? Amén. Entonces, si Dios nos está dando la palabra y las herramientas para poder hacer algo, tenemos que hacerlo. Separados de Él, nada podemos hacer, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacer algunas cosas. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos seguir cumpliendo la gran comisión hasta que venga nuestro Señor Jesucristo? Amén. Queremos seguir haciendo las cosas que hemos estado haciendo bastante bien hasta ahora, ¿no? Edificando la iglesia y predicando salvación al mundo perdido. Y como bien dijo el pastor, el trabajo de la iglesia, del cristianismo, en todos estos siglos que tenemos, no solamente ha sido el de la salvación, que gloria a Dios es lo que tenemos que hacer, y la edificación de la iglesia, pero ha impregnado la sociedad, incluso aquellos que no son necesariamente cristianos, con una serie de principios emanados de la palabra de Dios. Y esos principios, hermanos, han sido de bendición para todo el mundo. La familia, el matrimonio, el respeto a las autoridades y cuántas otras cosas más relativas a la propia moral, a la ayuda al pobre y al necesitado, a la compasión, al amor entre nosotros. Pero como bien dijo también el pastor, ya hace varias décadas se viene difundiendo una serie de ideologías que no son necesariamente únicamente políticas o sociopolíticas. Cuando nosotros investigamos el tema a la luz de la palabra de Dios, podemos descubrir que todas estas ideologías son antibíblicas y tienen principios ideológicos contrarios literalmente a la palabra de Dios. Entonces yo me puse a investigar a estos personajes de los que nos hablan los conferencistas que conocemos, que nos hablan de este tema sociopolítico. Me puse a estudiar a Marx, obviamente a Gramsci, la Escuela de Frankfurt, a los postmodernistas, a todos ellos, buscando específicamente algo que de pronto los conferencistas, ¿no?, seculares no pueden ver. Y me puse a buscar a ver qué decían de Dios, qué decían del cristianismo, qué decían de la iglesia. Y encontré que todos y cada uno de ellos tenían algo que criticar y tenían algo para decirle al mundo contra la iglesia y los principios de Dios. Literalmente. Y esta es literatura o recursos que no se van a encontrar en todos los lugares porque no todo el mundo está viendo qué dice Antonio Gramsci sobre la religión. Les pongo un ejemplito, ¿no? Él dice, en realidad la religión en sí no es tan mala, ¿no? Tenemos que aprovechar el poder de convocatoria y el poder de movilización que tienen. Entonces no se trata de destruirla, sino se trata de impregnarla con nuevas ideas a través del debate. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama contaminación de la iglesia, hermanos. O sea, este hombre es tan tonto que cree que nosotros estamos pensando cosas que se nos ha ocurrido a nosotros. ¿Cuántos saben que la palabra es la verdad?
Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesús, ¿no? Entonces, él piensa que puede debatir. Y cuando estudia en la escuela de Frankfurt a todos estos pensadores, ¿no? Theodor Adorno, en fin, Max Horkheimer, y todos estos que hemos leído, tienen otra forma de criticar y de atacar a la iglesia, diciendo, por ejemplo, la religión es un constructo social, representa pues unos ideales de la gente que quiere sentirse protegidos. Entonces tenemos que atacar estos principios porque como la religión ha impregnado y ha contaminado a la sociedad, tenemos que cambiar a esa sociedad. No dicen transformarla radicalmente, sino tenemos que destruirla literalmente. Yo se los podría demostrar. El tiempo de hoy día es corto, pero podría mostrarle cómo estos pensadores se han propuesto literalmente y directamente atacar al cristianismo y a los principios que nos sustentan. Si estudiamos ya a los postmodernistas, ni qué decir. Si estudiamos la tercera ola del feminismo, ni qué decirlo. Somos enemigos literalmente de ellos. Y esto es algo que probablemente los conferencistas no te lo van a decir porque obviamente la visión de ellos no es defender a la iglesia ni estudiar la palabra de Dios. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el globalismo, y me estoy adelantando, estoy haciendo un poquito de desorden en lo que voy a compartir hoy día. Cuando tú ves el globalismo, nosotros vemos, cuando estudiamos y vemos el problema del globalismo, cuán alineado está con el tema del anticristo, por ejemplo. Y estudiamos desde la Torre de Babel cómo los intentos del mundo de unirse sin Dios es una rebeldía contra Dios, que dice que es el soberano de todas las naciones. Y Dios nos ha dicho que cuando estemos ahí en el lugar celestial adorándolo, estaremos de toda tribu, lengua y nación. Pero el globalismo está completamente alineado cuando estudiamos los 10 cuernos en el libro de Daniel y luego en el libro de Apocalipsis y vemos, estamos ante un cuadro que dice, no tienen poder, pero se le dará poder por una hora y ellos entregarán ese poder a la bestia, al anticristo. Y eso es globalismo 100%. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Ustedes conocen el Salmo 2, ¿no es cierto? ¿Por qué se han rebelado las naciones contra Dios? Dios se reirá. Entonces, hermanos, no podemos ignorar nosotros como cristianos que esto es un tema espiritual. Es un tema espiritual y nuestras armas son espirituales. Yo con todo respeto, y les voy a decir, yo no utilizo el concepto de batalla cultural, porque la batalla cultural es una batalla entre carne y sangre y nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén, hermanos. Tenemos una lucha espiritual en la que tenemos que utilizar armas espirituales. Ahora, si esto es urgente para nosotros por lo que les voy a compartir ahora, no se imaginan cuán urgente es para las siguientes generaciones, para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¿Cuántos han escogido que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Dicho sea de paso, ustedes son escogidos porque han decidido aceptar el llamado de Dios. Y eso está en Mateo 22, 14, si mal no recuerdo. Pero en Apocalipsis también lo menciona, también Apocalipsis 17, 14. Ya no habla solamente de llamados y escogidos. Nos dice que los que van a vencer junto al Cordero en la segunda venida del Señor son llamados, escogidos y fieles. ¿Cuántos fieles hay acá, hermanos? O sea, no se trata solamente de ser llamados y escogidos, sino mantenernos fieles. Y en los tiempos finales es muy difícil mantenerse fiel. Nosotros probablemente, si hoy día tuviéramos que enfrentarnos a una mayor persecución, si tuviéramos que enfrentarnos al mismo anticristo saliendo y todas estas cosas, probablemente nosotros como ministros sí tenemos la palabra para pararnos en fe y para resistir lo que va a venir en los tiempos finales. La pregunta es, ¿qué pasa con los jóvenes cristianos y con los adolescentes cristianos que están recibiendo una ametralladora de ideas de este tipo de ideologías, incluso en Disney, con las películas de Pixar, con las músicas de Bad Bunny, con las canciones de Bad Bunny o de Karol G, qué sé yo, con todo lo que aparece en el internet? ¿Qué pasa con esas generaciones, hermanos? Entonces se hace urgente compartir la palabra de Dios referente a estos temas. Gloria a Dios, seguiremos enseñando la parábola de los talentos, el hijo pródigo, vamos a seguir enseñando eso, pero no podemos ignorar lo que Satanás está haciendo, utilizando a esta gente que de pronto ni siquiera sabe que son de Satanás, pero están siendo utilizados por Satanás. ¿Cuántos están interesados en escuchar lo que Dios tiene esta noche para nosotros? Gloria al Señor. Entonces vamos, a mí me dieron una... ¿Dónde está? ¿Dónde está el puntero? Este es, ¿no? Espero que sí. Miren, vamos a leer este pasaje en 1 de Pedro 3:15, perdón.
Primera de Pedro 3:15, ¿no? Dice así: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahora miren, esta palabra ahí, defensa, es la palabra apología, ¿no? Que nosotros conocemos, apologética, hemos estudiado seguramente en nuestros seminarios. Y esta palabra razón, que es subrayada ahí con amarillo, es la palabra logos. ¿Cuántos saben lo que es el logos en la palabra de Dios? Es la palabra escrita. Es decir, nuestra defensa no puede ser con argumentos científicos, biológicos, sociopolíticos. Si nosotros queremos lidiar contra, por ejemplo, o entender el tema de identidad de género, ¿no? O el tema LGTB, nosotros podríamos decir, bueno, pero el hombre, pues, cromosomas XY, la mujer, ¿no? XX, o hablar del aborto y hablar en qué momento empieza la vida, si cuando empieza la actividad cerebral en el frontis o en la parte de la base del cráneo. Pero esos no son nuestros argumentos. Nuestro argumento, para empezar, podría ser, ¿no? No matarás, por ejemplo. Conocer qué dice la palabra de Dios. Desde el vientre de mi madre te conocí, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces, conocer lo que dice la Escritura respecto de todas estas ideologías. Y como les hablaba del globo, creo que son... Ok, podríamos tener, yo he leído el libro y lo he chequeado, mentiría decir que he leído, creo que son 600 páginas el libro de Agustín Laje, a quien conozco también, sobre globalismo. Pero nosotros tenemos otra percepción del globalismo, porque sabemos que eso es lo que Satanás quiere hacer en los tiempos finales. Entonces necesitamos el argumento de Dios, el logos de Dios para presentar defensa en estos temas. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Amén. Gloria a Dios por los conferencistas, nos dan una información y nos abren los ojos sobre estos temas, pero el resultado tiene que ser otro. Vamos a ver la importancia de este tema. Yo no sé hasta dónde voy a llegar porque obviamente el tiempo es breve y lo único que le pido a Pastor Dani es que me avise cuando me faltan 5 minutos para ya pasar a la parte final, pero no me haga trampa, 5 minutos. Porque sé que el tiempo es breve y el tema es muy, muy largo, ¿no? Entonces, miren acá, importancia del tema, 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. De eso se trata esta reunión. Como les decía, yo no estoy en realidad en el negocio editorial, pero la idea es poder hacer pedagogía sobre este tema, poder enseñar en las iglesias, poder hacer conferencias, hacer cursos sobre esto. ¿Por qué? Porque no queremos que Satanás tome ventaja. Queremos seguir haciendo todavía la gran comisión, queremos seguir edificando la iglesia, pero si continúa la tendencia que está viendo ahora, vamos a ser impedidos de hacerlo de manera incluso legal, hermanos. Entonces se trata de eso, de tener más tiempo para continuar en el ministerio y no convertirnos pues en una iglesia prácticamente subterránea o una iglesia a escondidas como hay en muchos otros países. Miremos esto. Hoy en día se está dando ya una especie de persecución legal. Ahora, todas las persecuciones de alguna forma son legales. Pero ¿por qué puse el término legal ahí? Para diferenciar de lo que podría ser pues, en los países musulmanes o en Irak, ¿no? En Timor, en lugares donde hay otro tipo de persecución, la ventana 1040. Estoy hablando de países occidentales. Y como bien había mencionado el pastor, países que habían recibido una serie de principios morales emanados del cristianismo, que han bendecido a las naciones, pero que ahora están en un ataque, pues, despiadado, ¿no? Entonces, esta persecución legal trae, y me estoy adelantando, estoy yéndome un poquito al final de lo que sería la enseñanza, termina en estas dos cosas. Todo lo que estamos viendo trata de llegar a un punto al que se ha llegado en algunos países como en Canadá, por ejemplo, o en la ciudad de Madrid, en algunos lugares en Holanda, por ejemplo. ¿Qué pasa acá? Leyes antidiscriminación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás en tu templo y de pronto se aparece una pareja LGTB y empiezan a hacer demostraciones de su amor delante de todos? Si tú los echas del templo, porque nadie hace eso en un templo, te pueden acusar y definitivamente te acusarían de discriminación.
y el pastor puede terminar en la cárcel. Y no estoy exagerando, estoy hablándole de casos concretos. ¿Qué pasa si mañana se te aparece una pareja LGTB y te dice que tienes que casarlos? Entonces hay un punto en el cual las leyes te hacen entrar en conflicto de tu propia doctrina. Y esto es algo que la iglesia no ha estado viendo, porque han estado trabajando bajo las sombras en todos los países con leyes y leyes y leyes. No solamente leyes progresistas, leyes a favor del aborto, no, sino leyes que impiden la predicación normal en el ministerio. Acá hubo un pastor, vivo acá en el país, al cual le pusieron 7 denuncias fiscales solamente por haber leído este pasaje de Levítico que habla acerca de qué sucedía en Israel cuando encontraban una pareja homosexual, ¿no? Simplemente leyó las escrituras y le pusieron 7 denuncias fiscales. No terminó en la cárcel, gracias a Dios. Pero te imaginas lo que es enfrentar 7 denuncias fiscales, ¿no? Es terrible. Entonces queremos evitar eso. Queremos evitar que se nos impida con leyes el poder predicar el evangelio. Hay ciudades en el mundo donde tú ya no puedes hacer evangelismo en las calles. En Canadá, por ejemplo, si una persona transgénero o lo que fuera te pide que lo ayudes y tú empiezas a darle un tratamiento espiritual, ¿qué es lo que haríamos todos o cualquiera de nosotros? Arrepiéntete de tus pecados, ven, disipúlate, voy a orar por ti, de pronto lo vas a liberar, vas a pedirle que se congregue. Tú puedes ser acusado de discriminación. Y si utilizas pasajes de la Biblia, incluso puedes ser acusado de discurso de odio. Y nosotros no queremos eso. Podemos evitarlo todavía, porque ¿saben una cosa, hermanos? Aparte de ser cristianos, o adicionalmente a ser cristianos, también somos ciudadanos en este país. Y también votamos, y también pagamos impuestos, y tenemos recursos espirituales, pero también tenemos algunos recursos políticos para poder evitarlo. Pero si no lo hacemos, entonces lamentablemente esto sigue avanzando y sigue avanzando. ¿Cuántos están recibiendo algo esta noche? Amén. Nosotros somos un pueblo que está basado en la educación, ¿no es cierto? Sabemos, Oseas 4:6, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Entonces nosotros nos basamos en la enseñanza. Nosotros somos un pueblo que creemos en que instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él. Amén, hermanos. Sabemos que la instrucción del padre, la guianza de la madre son fundamentales en la vida. Pero hoy en día todo eso está realmente bajo peligro. Las universidades, y usted lo sabe muy bien, si usted tiene hijos adolescentes o jóvenes o gente de su congregación, usted sabe perfectamente que las universidades prácticamente ya han sido tomadas por el progresismo. Ahora, el problema es el siguiente. Vienen a la iglesia de pronto quizás 2 veces a la semana y escuchan una prédica, una enseñanza muy buena, pero de 30 o de 40 minutos. Pero ¿qué pasa si toda la semana están escuchando a profesores progresistas que le hablan en contra de lo que dice la palabra de Dios? Y les digo literalmente en contra, porque ya les digo que el progresismo está en contra de la palabra de Dios. Aunque literalmente no te lo digan, mira, estoy predicando contra Dios, pero son basados en principios antibíblicos. Piensa solamente en el tema. Por algo Dios nos dice, todos ustedes conocen el Salmo 1, que es bienaventurado el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Por algo, o estará exagerando Dios, de repente se le pasó un poquito la mano. Josué 1:8, que ustedes conocen muy bien. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué Dios nos habla de esta constancia, esta frecuencia? Es que depende a lo que nos exponemos. Nosotros estamos en una batalla personal, todos nosotros estamos en la renovación de la mente. No os conforméis a este mundo que cada vez es más progresista, más caviar, más queer, todo lo que quieras. No nos conformamos a este mundo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Pero un niño joven que actualmente no conoce, cristiano, que no conoce este fundamento y ve muy inocentemente las películas que seguramente irá a ver de Disney o de Pixar, de DC Comic, ¿cómo se llama el otro? Marvel, ¿no? Y que escucha las canciones que suenan en la radio, está siendo intoxicado, está siendo contaminado. Y dime tú, ¿quién puede ganar esa lucha para la transformación por medio de la renovación de la mente? El pastor que le predica 1 o 2 veces a la semana, o el papá que no sé cuántas veces puede sentarse con su hijo adolescente a conversar sobre la palabra de Dios, o los otros que están mañana, tarde y noche ametrallándolo con ideas antibíblicas a los jóvenes y adolescentes.
Está bien, hermano, todavía me aman, todavía me aman. Estoy tratando de que entendamos un poco la magnitud de la situación. La universidad, los colegios. Como vamos a ver si es que hay tiempo, parte de la agenda de estos grupos progresistas no solamente es contaminar la universidad, eso es al comienzo. Una vez que ya tienen un cierto peso político, lo que hacen es meterse a los currículos oficiales para enseñar este tipo de cosas. Yo lo he vivido personalmente, porque vivimos en un tiempo en Estados Unidos donde nació mi hijo y sucedía que ya en los colegios se les enseñaba prácticamente pues homosexualismo explícito. Se les enseñaba cosas como que el matrimonio o la familia no necesariamente es papá, mamá. Les enseñaban acerca de preservativos, acerca de cosas horrorosas que ni siquiera quiero comentar acá. Y cuando voy a hablar con el director me dijo, la culpa es de nosotros, porque yo también soy cristiano, me dijo el director. Le digo, pero ¿cómo si usted está enseñando esas barbaridades? Me dijo, no, me dice, a mí me han obligado por la ley a que no puedo discriminarlos. Y ellos han venido, al día siguiente que se aprobaron estas leyes, ¿no?, de matrimonio civil, ¿no?, del matrimonio homosexual, han venido al día siguiente a traerme sus currículums. Por eso me alegro tanto de lo que el pastor estaba compartiendo acerca de estos libros para niños. Porque, hermanos, dice, nosotros, todos nuestros libros son para la escuela dominical. No hay materiales para los colegios. Entonces, él se opuso a enseñar esas cosas, a compartir esos conocimientos en el colegio y lo mandaron a la corte. Es decir, si no ponía eso, lo metían preso. ¿Por qué? Porque dice, si no es delito, tú no puedes discriminarlos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, colegio, el internet, mañana, tarde y noche. Yo no sé cuántos tenemos el control parental o realmente confiamos en que la instrucción y la educación espiritual o el entrenamiento espiritual de nuestros hijos es suficiente para ellos poder discriminar y saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Pero es un ataque incesante. Ni qué decir del cine y TV y la música. Es decir, todo esto está batallando en contra de lo que nosotros enseñamos y predicamos. Por eso uno de los grandes peligros del avance del progresismo es en el tema de la educación. Porque así no querramos nosotros, estamos compitiendo contra ellos y ellos lamentablemente tienen la ventaja de que son más frecuentes que nosotros. ¿Cuántos días de la semana va tu hijo al colegio? ¿No? 5 días de la semana. ¿Cuántas horas está conversando con sus alumnos que le hablan contra la palabra de Dios? Y los profesores, y hasta se burlan, ¿no? Entonces, hay una situación bastante urgente, hermanos, que de pronto no era así antes. Yo me acuerdo cuando yo me convertí hace algunos años, ya más o menos 25, yo me acuerdo que no era así. La gente todavía tenía un poco de temor de Dios en las calles. Tenía un poco de respeto. No estaba no era tan frecuente el encontrarse con tanta ideología contraria a Dios, ¿no? Ni feminismo, ni cosas LGTB, abortismo y todas estas cosas. Entonces, es un tiempo en el cual nosotros como iglesia tenemos que tomar algunas decisiones trascendentales. Como si fuera poco, lamentablemente este tipo de doctrinas, este tipo de ideologías tienen un gran financiamiento. Ustedes conocen, ¿no? George Soros, creo que se llama Open Society, la sociedad de este señor, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller. Yo en el libro expongo esto y pongo hasta las cifras en que esta gente está invirtiendo en este tipo de ideologías. No nos sorprende, ¿no? Incluso el gobierno de Canadá, ustedes van a ver en muchas manifestaciones que hay banderas de Canadá. Ahora este señor ya obviamente está renunciando y le está yendo muy mal porque obviamente lo único que entró fue para meter el progresismo y le ha ido pésimamente mal en todo el terreno económico. Planned Parenthood, por ejemplo. ¿Cuántos conocen Planned Parenthood? ¿Han oído hablar? ¿No? Ellos invierten millones, sobre todo en Latinoamérica, para promover el aborto. Pero ellos tienen clínicas abortistas. Entonces a ellos les conviene que el aborto sea legalizado o sea despenalizado en todo el mundo, porque obviamente ellos tienen la oportunidad de practicar esos abortos y están invirtiendo millones en eso. Esto no es algo secreto o teoría de conspiración. Están las cifras y son visibles para todos. Lo que pasa es que nosotros como iglesia tenemos que darle la mirada correcta a este tipo de inversión, ¿no? Están invirtiendo, obviamente, para tirarse abajo todos los principios que emanan de la palabra de Dios. Vamos a ver algunas definiciones. ¿Todavía tienen tiempo, hermanos? ¿Estamos con tiempo? ¿Están apurados? Vamos a ver un poquito de definiciones hasta donde nos permite el tiempo.
Todo esto está en el libro, así que sería redundante hacerlo aquí, pero miren, ¿qué cosa es progresismo? Es un conjunto de ideologías post-marxistas, todo esto sale después de Marx y a partir de Marx, que buscan transformar radicalmente la sociedad de acuerdo a sus propios valores y derechos. O sea, ellos definen lo que es bueno y malo. O sea, no es Dios. En nuestro caso nosotros sabemos que lo bueno es lo bueno para Dios y lo malo es lo malo para Dios. Y eso es lo que creemos. Esta gente tiene sus propios valores y sus propios derechos. Han inventado derechos, por ejemplo, de salud reproductiva. Inventan ese tipo de términos. El derecho, por ejemplo, de la mujer a escoger sobre su cuerpo. Y eso es obviamente una falsedad, es una falacia. Para provocar o para prevenir, para promover el aborto. O derecho, por ejemplo, el derecho a tu identidad de género. Es decir, lo que tú sientes que eres. Hoy día yo estaba jugando un poquito con la inteligencia artificial y le decía, a ver, si yo tengo 64 años, pero me siento que soy una niña de 12 años, y la inteligencia artificial dudaba y me ponía un argumento y el otro. Porque realmente de eso se trata, ¿no? O sea, tú eres lo que tú te sientes. Pero no solamente eso, sino que el otro está obligado a llamarte como tú te sientes. Es decir, si yo me considero Spider-Man, tú estás obligado por la ley a considerarme Spider-Man, si no vas preso. Y eso es un problema para la iglesia, porque nosotros decimos bueno a lo que Dios dice que es bueno y decimos malo a lo que Dios dice que es malo. Pero las leyes podrían llegar a un momento en el cual te obligan a decir lo que la otra persona, de acuerdo a su identidad de género, quiere que tú le reconozcas, ¿no? Entonces, este es el tema con estas ideologías, y aquí hay algunas de ellas. Quizás algunas no son tan relevantes en nuestro país todavía, pero te puedo garantizar que todititas estas ideologías, y probablemente haya mucho más, no tenemos el tiempo para definir todas, pero hagamos tipo karaoke. Por ahí, si algún nombre de estos le llama la atención, me dice y yo se lo defino ahorita, le trato de hacer una definición. La metodología que hemos usado en el libro es esta, ¿no? O sea, definimos algo, por ejemplo, feminismo. ¿Qué cosa es feminismo? Nosotros sabemos que han habido 3 olas de feminismo, que creía la primera ola, la segunda, tercera ola, pero inmediatamente nos vamos a la palabra. ¿Qué cosa dice Dios de la mujer? Porque somos atacados por estas ideologías, por el tema de la mujer. Dicen que nosotros somos una religión machista, heteropatriarcal. Entonces tenemos que saber cómo responder a eso, porque nos van a sacar el tema. Usted dice que la mujer se somete al hombre. Entonces tú tienes que explicarle con la palabra de Dios. No, ahí no dice que la mujer se someta al hombre. Dice que la esposa se someta a su esposo. Pero el mismo autor que te dijo que la esposa se someta al esposo, le dice al esposo que tiene que tratarla, tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y tiene que tratarla como vaso más frágil. Entonces tú no puedes acusar al autor, que es el apóstol Pablo, de que está siendo machista. Porque el mismo autor también nos dice que ya no hay judío ni griego. Ya no hay hombre ni mujer, que somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Son coherederas de la gracia. Entonces, pero tenemos que saber dar el argumento bíblico. No podemos contestar con un argumento sociopolítico que seguramente puede tener algún tipo de razón, pero con la palabra de Dios es nuestra defensa. Entonces, como les digo, díganme alguno de aquí y hacemos una definición rápida, unos 3, de alguno que le llame la atención, por ahí hay algunos nombres medios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, teoría crítica de la raza es lo que ha dividido a muchas iglesias en Estados Unidos. Porque la teoría crítica de la raza lo que te dice es que hay algunas etnias o razas que son opresoras y hay otras razas que son oprimidas. Entonces, cuando eso se mete a un nivel de contienda, de amargura, que la palabra de Dios te dice cómo tratar eso, a un nivel prácticamente de venganza y de completa lucha, entonces ya dicen, ok, ¿cuáles son las razas que históricamente han sido oprimidas? Pero no solamente porque haya discriminación contra ciertas razas, sino porque estructuralmente las normas preservan esa opresión y esa dominación. Entonces, ¿cuáles son las razas oprimidas? Hoy en Estados Unidos, obviamente, los afroamericanos. Y luego todos aquellos que estamos en Latinoamérica, que tenemos algo de mestizaje y que pues descendemos seguramente de alguna raza originaria de América Latina. Pero también son los asiáticos, porque también son de alguna forma discriminados. Cuando esto se lleva al extremo, se llega incluso a dividir la iglesia, porque hay iglesias con pastores un poco confundidos que lo que dicen es, bueno, esta es una iglesia de gente negra y lo que luchamos es por la reivindicación de la clase negra o de la raza negra.
¿Cuántos saben que eso es antibíblico, hermanos? Nosotros estamos basados en el perdón y en el amor de Dios. Nosotros tenemos la culpa de que algunos blancos hayan sido colonialistas en alguna época de la historia. No tenemos nada que ver con eso. Pero eso es lo que se infunde. La teoría crítica de la raza es algo que ha traído división. Ustedes pueden buscar. Yo, para buscar información para este libro, encontré varios libros, no en español, pero encontré en inglés. Y muchos de ellos eran post-división. Se ha literalmente dividido la iglesia por este problema de la teoría crítica de la raza. Es llevar al extremo la lucha habiendo etnias o razas discriminadas o oprimidas y otras razas como la raza blanca, que es la raza opresora. Otro más. ¿Cuál? Ecologismo profundo. Todos sabemos lo que es ecología, pero el ecologismo profundo, que es una ideología progresista, lo que dice es que la naturaleza tiene un valor no solo por proporcionar recursos para el hombre. ¿Cuántos saben que Dios ha creado todo lo que ha creado, aparte del hombre, para bendecir al hombre? Y nos ha dado responsabilidad ante eso, definitivamente. Incluso en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, existía el año de jubileo, el año sabático, todas esas cosas. Ya en el Nuevo Testamento eso no existe, porque nuestro sábado es Jesús. Amén, hermanos. Han cambiado algunas leyes, pero el ecologismo profundo te dice que tienes que considerar a la mamá naturaleza o la naturaleza como un ser vivo que está, para variar, siendo oprimido por los humanos. Entonces tiene que reivindicarse. Obviamente que esto es un pretexto porque el progresismo, el marxismo, lo que quieren finalmente es que el Estado se llene de dinero y utilizan ese dinero para un montón de consultorías, de planes y gastarse la millonada de plata en eso. Pero esto es antibíblico porque para nosotros la naturaleza, el mundo tiene una razón de ser que es la que Dios dice. Él ha creado todo esto para bendecirnos a nosotros. Amén. Otra, hermano, estoy haciendo una descripción bastante rápida. Otra, una más. ¿Perdones? Buenísimo, buenísimo. Miren, hermanos. También estas ideologías progresistas nos dicen que hay culturas ancestrales que han sido postergadas, dominadas y oprimidas por el espíritu colonizador de otras razas, de otras culturas. Entonces lo que buscan es la reivindicación y la promoción de ciertas culturas. ¿Te acuerdas, Gabrielito? Cuando estuvimos en México, creo que fue hace 3 años, que estuvimos en un año nuevo. ¿Te acuerdas cómo estaba toda la plaza, el Zócalo? ¿Te acuerdas cómo estaba iluminado? ¿Te acuerdas? Estaba muy chiquito. Toda la plaza central de la Ciudad de México estaba millonariamente iluminada con neones y habían puesto una pirámide al centro con puro paganismo e idolatría maya y azteca, con dinero del Estado. Y yo empezaba a preguntar a la gente, ¿y esto por qué? ¿Por qué tanta onda con esta cuestión? Lo que está detrás de esto no es que quieren promocionar la cultura, el guay, la chonguinada, ¿no? O sea, no es eso. Nos venden paganismo e idolatría y nos hacen creer que eso es cultura. Pero ¿sabes por qué? Porque el ser humano siempre necesita creer en algo sobrenatural. Entonces ellos te dan la otra opción. Te dicen, ok, ya no creas en esto que te demanda santidad, esto que tienes que ir a la iglesia y obedecer a un pastor. Cree en esto, en los apus. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, la película Coco? ¿Se acuerdan? Recuerda, me dice, ¿no? Bueno, ¿no? Y lloramos y todo, ¿no? Pura propaganda de idolatría y de paganismo. Pero suavecito la venden y la meten. Entonces, eso se está viviendo y acá hay intereses políticos muy grandes para promover todo el tema de la hechicería, de la brujería. Yo he venido estudiando, por ejemplo, la historia de la música del Perú desde la época preincaica y está muy relacionada con el tema del paganismo, ¿no? Y hay intereses creados realmente muy grandes, como les digo, no para promocionar la cultura, sino para darle una alternativa a la gente para que ya no crea en el cristianismo, sino que crea en ese tipo de culturas. Entonces, hermanos, podríamos pasar bastante tiempo en esto. Acá hay un concepto, por ejemplo, que está tanto en el feminismo como en la identidad de género, que se llama interseccionalidad. No sé si algunos han oído hablar de eso. Pero es una cosa bien peligrosa, porque se miden los grados de opresión. Entonces tú vas a un lugar y estás haciendo tu cola, tu fila para entrar a un sitio, y entonces hay una cola de preferencia. Porque si tú eres blanco y eres heterosexual, entonces tú definitivamente ya eres considerado un opresor.
De verdad te lo digo, está sucediendo en ciertos lugares en Estados Unidos, en Canadá, y hacia ahí va la tendencia. La interseccionalidad te dice que tú puedes tener varios rangos de opresión o de dominación. Obviamente, si tú eres blanco y tú eres, como te digo, heterosexual, tú eres definitivamente un opresor, ¿no? Y eres hombre, macho, opresor. Entonces, es así de absurdo cómo se mete. Ahora, el gran problema, además de esto, es que acá se mete fondos del Estado, ¿ah? Y tú como ciudadano, si tú no intervienes en esto, que es parte de lo que quisiéramos compartir hoy día, tú estás financiando de alguna manera este tipo de cosas. ¿Cuántos se sienten mal realmente estar financiando esto, hermanos? Que tus fondos, que tu dinero de impuestos sea utilizado para promover estas cosas. Y eso está sucediendo hoy en día. No tenemos mucho tiempo, pero en el libro vas a encontrar las definiciones de todas estas cosas, ¿no? Ni qué decir del abortismo, bueno, la agenda LGTB, la equidad y riqueza, por ejemplo. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros tenemos una enseñanza bíblica referente a la pobreza y referente a lo que hay que hacer con las riquezas. No es de que el Estado es el nuevo juez universal y el Estado tiene que quitarle a los que más producen para dárselo al pobre. Eso es contra la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Y no porque seamos egoístas, ay, qué malo, pobrecitos los pobres, sino que la pobreza y la riqueza tienen otro tratamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es ese, no es el de atribuirle al Estado ese poder, ese reemplazo, ¿no? El Estado es prácticamente el nuevo Dios. Entonces, también es antibíblico en ese sentido. Esto no lo vamos a poder ver hoy día, pero les voy a contar rapidito, ¿no? Karl Marx, que fue el que dijo, la religión es el opio del pueblo, diciendo, en vez de ayudar a los pobres, a los proletarios, a luchar contra la clase burguesa, contra los dueños del capital, contra los dueños de los medios de producción, les dan un opio haciéndoles creer en una vida futura, en que aguanten sus miserias, ¿no? Pero luego de esto, este señor Gramsci, que escribe desde la cárcel, sus obras se llaman Cuadernos de la cárcel, ya empieza a definir una cosa que es hegemonía cultural, ¿no? Y como les digo, no hay mucho tiempo ahora para poderlo desarrollar, pero nos considera a nosotros de una manera peyorativa. Es decir, nosotros, Iglesia de Cristo, hermanos, somos considerados como parte de la cultura, de la educación, ¿no? Del establishment político. Nosotros sabemos que no tenemos ese lugar. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos sal y luz en este mundo. Entonces no podemos estar relegados simplemente a que somos un grupo de gente que cree ciertas cosas y somos parte de la hegemonía cultural, como diría Antonio Gramsci. Cuando vemos la escuela de Frankfurt, el problema de esto es que estos señores que eran judíos tuvieron que huir de Alemania, ¿no? con los nazis. ¿Y a dónde llegaron? A Estados Unidos. Es ahí donde empieza el problema de las universidades, porque llegan a Columbia, llegan a Princeton, llegan a Harvard, a Yale, a todas las universidades que los reciben de alguna forma con brazos abiertos y a partir de ahí viene toda la contaminación. ¿Ya me está diciendo 5 todavía? Todavía, ¿no? ¿4? Ay. Entonces, contaminan a toda la masa universitaria en todos los países y los postmodernistas también, ¿no? Hay un señor Michel Foucault que he tenido la paciencia de buscar acerca de su vida, no solamente era un señor LGTB, sino que él es considerado como el gurú de todos estos progresistas. Pero averigüe cómo era la vida de este señor, paraba en el psiquiatra, tenía una serie de problemas. Y él se da el lujo de criticar y decir, no existe la verdad, no hay verdad, la verdad es lo que tú construyes para tu coyuntura, para tu contexto. Y critica además, por ejemplo, el tema de la confesión. ¿Por qué el arrepentimiento? Eso es un arma para preservar la opresión que está siendo usada por la iglesia para continuar esa opresión contra ciertos sectores. Es así como nos define. Y esta es la gente que en las universidades son reverenciadas, ¿no? No hay mucho tiempo, como les digo, voy a avanzar, estoy corriendo, perdónenme que corra tanto, pero ¿cuál es la agenda? ¿No? ¿Cuál es la agenda de estas ideologías progresistas o de estos progresistas? Número 1, capturar las universidades y la formación de colectivos. Yo hasta hace 10 o 15 años no sabía que era un colectivo, creía que era uno de estos microbuses, una de estas cosas, ¿no? Hay colectivos por todos lados. Esa es la primera parte de la agenda. Inmediatamente después, ¿qué cosa viene? Transformar la cultura, meterse por el lado de la música, del teatro, del cine, toda expresión cultural está contaminada ya con esto, es el segundo paso. Luego avanzan y ya como empiezan a tener mucha influencia, porque toda esta gente son muy activistas, hermano, la gran diferencia con nosotros es que ellos están en el internet todo el día, posteando. No sé cuántos recuerdan cuando Philip Butters tuvo
unas frases ahí en la marcha por mis hijos no te metas. Yo lo conozco a él, es más, esa música que ustedes escuchan, pa, 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 esa es mía. Yo he creado la música y en esa época yo trabajaba incluso para Willax. Yo me acuerdo que al día siguiente él estaba en RPP y lo votaron de RPP, a pesar que tenía el programa con más sintonía y con más auspiciadores, porque también conozco a Hugo Delgado, bueno, a los dueños de RPP. El problema fue que toda esta gente de estos colectivos llamaron en masa, no a RPP, llamaron a los auspiciadores. Esto lo contó el mismo Philip, pero eso no estoy siendo infidente en nada. Todos llamaron a los auspiciadores a amenazarlos. Entonces los auspiciadores se salieron de eso y tuvieron que decirle, bueno, ya no tienes auspiciadores, por tanto, chao. Así actúan, de esa manera coordinada. ¿Cuántos saben que nosotros, hermanos, en números, somos más que muchos de estos colectivos? Somos más, hermanos, pero no ejercemos ese poder que podríamos estar usando. Yo no digo que utilicemos el poder para votar a alguien de su trabajo, pero no estamos hablando lo que deberíamos estar hablando en las redes y en todos estos medios. Entonces, una vez que ya logran influenciar a la masa, a la opinión pública, tienen influencia política. Y yo conozco a políticos, como les conté, he trabajado también en el Congreso, conozco. Qué bueno fuera que fueran políticos como es, por ejemplo, la pastora Milagros, que está trabajando y realmente nos representa como cristianos. Pero la gran mayoría de políticos lo que hacen es ver cómo anda la opinión pública y se van a plegar a eso. Entonces, cuando hay tantas voces que hablan de determinadas cosas como el progresismo, entonces al político no le queda otra que dice, bueno, tengo que apoyar esto, porque o son mayoría o parecen mayoría. Entonces, cuando ya tienen influencia política, ahí viene el problema. Porque no solamente salen las leyes que les he hablado, las leyes progresistas, ¿no?, sino que intervienen inmediatamente en la educación. A mí me tocó estar trabajando justamente en el Congreso y se descubrió que habían unos links y se le llevó a la ministra de aquel entonces para interpelarla al Congreso porque habían unos links que conducían a pornografía en los currículums y materiales oficiales del Ministerio de Educación. Entonces, impregnan la educación ya no solamente universitaria, sino la educación escolar, ¿no?, infantil. Entonces, inmediatamente, leyes progresistas a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual o la unión civil, y finalmente, ¿no?, leyes contra discurso de odio y discriminación. Entonces, con esto termino, hermanos. ¿Cuántos están recibiendo algo esta noche? Acá viene lo mejor, hermanos. Miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como les digo, lo último que vamos a hacer es asustarnos. La palabra de Dios nos dice cómo son los tiempos finales. El asunto es que en esos tiempos finales nosotros podamos permanecer fieles. Necesitamos la palabra de Dios para eso. Miren, en primer lugar, pedagogía, ¿no? Cursos, seminarios. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no hay otra forma de tener fe, ¿no? Entonces, probablemente nosotros sí la tenemos en este momento porque somos ministros y estamos en el Evangelio muchos años, pero ¿qué de las nuevas generaciones? En segundo lugar, dar a conocer la verdad, hermanos. Mira lo que dice ahí, TikTok, Instagram. ¿Por qué no habré puesto Facebook? ¿No? ¿Quién sabe por qué no he puesto Facebook? Porque Facebook es más que todo para tíos, ¿dijeron? ¿No? Es para gente mayor, ¿no? O sea, ¿dónde están la mayoría de jóvenes hoy en día? En Instagram y en TikTok, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que penetrar con la verdad. Yo no digo que entres a pelearte con los progresistas, ni que entres a debatir. Expresa la verdad. ¿Qué piensas tú del aborto basado en la palabra de Dios? ¿Qué piensas tú del globalismo, pero basado en la palabra de Dios? Expresar la verdad. El problema es que si nos quedamos callados, porque nosotros somos muy buenos hermanos, y créanme, yo soy parte de la iglesia hace 25 años, y se los digo con todo el amor y todo el respeto. Dentro de la iglesia muchas veces somos, ¿no? Pásame la C, pásame la R, pásame la I, pásame la S, la T. ¿Qué dice? Cristo, Cristo. Y empezamos, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza. O sea, estamos todos remolineando, acá. Pero damos un paso afuera, hermanos. ¿Qué religión tienes? Cristianismo, ¿no? O sea, nos quedamos callados. ¿Cuántos de aquí no se avergüenzan del Evangelio? Es tiempo de salir a estas redes. No te digo que te pelees, ni que probablemente te van a hacer bullying, te van a fastidiar. Pero expresa la verdad.
Porque encima la Constitución Política del Perú, el artículo 2, inciso 2, dice que tú no puedes ser discriminado por causa de tu religión. Hoy en día estamos siendo discriminados. Yo no sé si tú ves las sesiones del Congreso, yo las veo. Me gusta verlas y a veces sale un político y alguien dice, alguien como la pastora Aguayo o Alejandro Muñante dicen algo porque nosotros nos basamos en principios morales de la palabra de Dios. ¿Qué le dice el político? Inmediatamente. No, pero ese es un tema, este no es un tema de religión. No puedes meter el tema de religioso aquí. O sea que tú sí puedes meter tu ateísmo. O sea, tú sí puedes meter tu X religión, pero yo no puedo hablar a mi religión. Eso es incluso contra la Constitución, hermanos. Y nosotros tenemos que saber. ¿Quién recuerda qué es lo que ya estoy terminando? No se preocupe. ¿Quién recuerda lo que dijo Pablo cuando fue atrapado en Jerusalén? Porque fue varias veces atrapado y lo iban a azotar. ¿Quién recuerda qué es lo que dijo Pablo? Que dijo, es permitido a un ciudadano. Él no dijo, mire, yo soy un ministro de Dios, a mí no me pueden azotar. No, él dijo, yo soy un ciudadano romano. No es permitido darle azotes a un ciudadano romano sin antes ser procesado, ser juzgado. ¿Cuántos ciudadanos peruanos hay aquí? Entonces, somos cristianos, pero además somos ciudadanos y tenemos todo el derecho, pero no lo estamos usando. Tenemos derecho. ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? Me imagino que todos, ¿no? Entonces, tenemos que dar a conocer la verdad. Ya ustedes conocen Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es importante decir que es la verdad, porque este señor Michel Foucault, al que todos reverencian como el gran gurú de la izquierda, él dice que no existe la verdad. Entonces yo no sé, Jesús dice una cosa y Michel Foucault dice otra cosa. Entonces tenemos nosotros que hablar la verdad. Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué más, hermano? Tenemos que tener un voto ciudadano, decir votar bien. Yo quisiera que alguien me ayude, ya estoy terminando, les garantizo que estoy terminando. 1 Samuel 8:18, ¿quién lo tiene por ahí? ¿Alguien puede ayudarme rapidito? 1 Samuel 8:18. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo he escuchado muchas veces decir a mis hermanos, a mis colegas ministros del Evangelio, decir muchas veces, Dios pone y quita reyes. Y es cierto, eso lo dijo Daniel, ¿no? Pero muchas veces creemos que la responsabilidad del gobernante o de elegir al gobernante es de Dios y que nosotros no tenemos que hacer nada. Les cuento rapidito la anécdota. Yo estaba viendo el debate y veo a este señor expresidente que ahorita está preso y digo, wow, este hombre es medio articulado, habla más o menos algo concreto, está hablando del pueblo, qué sé yo. Y en eso le digo a mi esposa, y ella no me deja mentir, oye, este hombre va a ser presidente, le digo. Me dice, ¿qué? Me dice, le digo, me lo está diciendo el Señor, va a ser presidente. Entonces, ¿sabes qué? Voy a entrar al internet a buscar de dónde es. Y empiezo y busco el partido al que pertenecía y decía que era de orientación maoísta. ¿Cuántos saben que Mao asesinó a 44 millones de personas, hermano? Entre ellos varios millones de misioneros cristianos. Entonces, ¿cuándo en la vida podría votar por esa persona? Definitivamente descartado. Pero, se los digo con bastante pena, la mitad del voto evangélico en el interior del país fue por ese señor expresidente. Se dejaron engañar con el discurso del pueblo, del pobre, con ese discurso de odio. ¿Recuerdan lo que dijo Abimael Guzmán cuando lo capturaron? Se agarró la cabeza y dijo así, ¿no? Dijo, yo no he sido capturado, mis ideas perduran. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Ese radicalismo, esas ideas. Entonces, hermanos, tenemos que saber votar bien. ¿Alguien encontró 1 Samuel 8:18? ¿Me ayuda? ¿Lo puede leer, por favor? Hermanos, gracias, pastor. Tenemos la responsabilidad de escoger bien, porque un día vamos a darle cuenta a Dios, porque ¿a quién hemos elegido? No podemos decir, no, Dios sabrá quién pone, y luego estamos inventando alguna excusa. De repente lo puso para enseñarnos algo, porque de repente Dios... No, hermanos. Lo que pasa es que en la Biblia, y con esto sí termino, es que en la Biblia no había todavía democracia como la que tenemos hoy en día, pero sí hay muchos principios, no es el único. Yo les puedo mostrar con la palabra de Dios que Dios no va a tomar cuentas de a quienes hemos elegido como gobernantes. ¿Cuántos de nosotros nos sometemos a los gobernantes, a las autoridades? Entonces, obviamente tú tienes que saber que te vas a someter a alguien que por lo menos tiene temor a Dios. No se trata de escoger
a alguien que va a ser tu pastor, porque muchas veces pasamos por ese dilema, no, pero este pecó, no pecó, ¿cómo habla? No, mira el programa político que tiene. Esa es la responsabilidad que tenemos. Mirar el programa. Entonces tenemos que votar bien. Y finalmente, más representantes cristianos. Yo sí recuerdo, y sí lo he visto, también con bastante pena les digo, que muchas veces se dice, no, nosotros somos cristianos, no nos metemos en política. Bueno, cuando pensamos de esa manera, si los buenos no entran a la política, ¿quiénes entran, hermanos? Los malos. Entonces, no desalentemos a aquellos que tienen algún tipo de interés o de preocupación sociopolítica. Alentémoslos, no los desanimemos, no le digas, no, nosotros somos de Cristo, nosotros no nos metemos. No, hermano, porque están entrando. En Latinoamérica en general, los grupos criminales, los grupos senderistas o de las FARC, los grupos carteles de drogas, son los que están financiando mucho de la política, porque los buenos decimos que no nos metemos en política. Amén, hermanos. Entonces, yo con esto termino y quisiera solamente que me permita orar un instante por este tiempo y ver si Dios nos ha hablado, hermanos. Si Dios nos ha hablado esta noche. Como le digo acá, mi interés no es meter miedo a nadie. Los tiempos finales están en la palabra de Dios. Sabemos que al final de los tiempos se apagará el amor de los hombres, los hijos entrenarán a los padres. Hay cosas muy terribles. El tema es que en medio de eso y de esa persecución que de todas maneras va a haber, podamos resistir. Amén, hermanos. Ahora, probablemente nosotros sí podemos resistir. La pregunta es, ¿podrán resistir nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Eso sí está en nuestras manos. El poder impartir el conocimiento, el poder ayudarlos a levantar su fe y estar preparados ante estos tiempos finales en los cuales yo creo que ya estamos. Amén, hermanos. ¿Cuántos han recibido algo esta noche? Amén. ¿Me acompaña a orar, por favor? Si quiere, se pone pie, en su sitio nomás, vamos a orar. ¿Okay? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, tú nos has hablado y ahora nos toca responder, Padre. Danos sabiduría. Tu palabra dice que si pedimos sabiduría, tú nos la darás abundantemente y sin reproche. Te pedimos sabiduría para lo que tenemos que hacer, para impartir la palabra, para pasar más tiempo con nuestros hijos, para utilizar los recursos espirituales que tú ya nos has dado, para poder ayudar a nuestras siguientes generaciones a poder resistir, a poder dar una respuesta bíblica y espiritual a todo esto que nos está abrumando hoy en día. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que somos más que vencedores, que tú nos has dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Te damos gracias que tú también nos guías y nos das sabiduría para actuar como ciudadanos en medio de esta generación que cada vez está más en oscuridad. Gracias, Padre, por lo que nos has hablado esta noche y gracias porque sabemos que tú nos vas a guiar en los siguientes pasos que tenemos que dar decididamente, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios, hermanos.